Amigos, bienvenidos a su conferencia Neurociencia y Éxito, diseñada para ustedes para que desarrollen todo el potencial de su cerebro y su mente. Aquí con ustedes, Jasmine Oropesa, la anfitriona y creadora de este evento. Me acompaña Catherine Vergara, se las presento. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos y espero que les sea de utilidad lo que vamos a hablar hoy. Sí, estoy muy segura de que así va a ser. Les hablo un poquito de Catherine. Es licenciada en Psicología, mención clínica dinámica de la UCB, con diploma en estudios avanzados en neuropsicología clínica de la Universidad de Salamanca, España. Es coordinadora de rehabilitación cognitiva en la consulta de trastornos cognitivos del Hospital Universitario de Caracas, Venezuela. Y nos va a hablar de un tema que ha sido muy mencionado por otros conferencistas y muy tocado así, pues un poco como por encima, y por supuesto teníamos que tener a la persona especialista que pudiera desarrollarlo, pudiera hablarnos un poquito más a profundidad de los dones que nosotros tenemos en nuestro cerebro. Así que va a hablar de neuroplasticidad y neurogénesis. Nos va a hablar sobre los hábitos que necesitamos desarrollar para disfrutar de esas capacidades que tenemos para toda la vida. Y bueno, sin hablar más, vamos a iniciar. Te voy a preguntar, Catherine, ¿cómo han sido las cosas para nuestro cerebro en toda esta historia que nosotros tenemos como seres humanos? Fíjate, anteriormente se creía que el cerebro dejaba de cambiar al llegar a la adultez. Se pensaba que era como una máquina con partes determinadas y que cada parte realizaba una función en particular. Y si se dañaba una de esas partes, pues no podía recomponerse o repararse. También se pensaba que los circuitos cerebrales eran inmodificables, es decir, que las personas nacían con una cierta capacidad y eso no había forma de mejorarlo a lo largo del tiempo. Y en la medida que evolucionó, digamos, el mundo, el cerebro pasó a ser comparado con una computadora, en donde el único cambio posible era el desgaste, era algo así como úsalo y piérdelo. Así, por ejemplo, el intento de las personas mayores de mantenerse activas con actividad mental y los ejercicios eran vistos como una pérdida del tiempo. Hoy en día que se sabe que el cerebro es plástico y se ha refutado toda la teoría de que es inmodificable. Ya alrededor de los años 90, los científicos que estaban como más equipados con herramientas para observar la actividad cerebral del cerebro en vivo, mostraron que cambia a medida que se trabaja. Y de ahí entonces, digamos que se deriva todos los conceptos básicos que vamos a hablar, la neurogénesis y la neuroplasticidad. La neurogénesis, entonces, es el nacimiento de nuevas neuronas. Es el proceso mediante el cual se generan nuevas neuronas a partir de las células madres o de las células progenitoras. La neurogénesis se encuentra, por supuesto, más activa durante el desarrollo prenatal, porque es la responsable de poblar todo el encéfalo en el nuevo ser viviente. Sin embargo, ahorita se sabe que hay neurogénesis en la edad adulta y que es el proceso mediante el cual se generan nuevas neuronas a partir de las células neurales y de otras células durante la madurez. Y ahí como a nivel cerebral hay dos zonas en donde se sabe ya que se generan nuevas neuronas en la edad adulta. La zona subventricular, que recubre los ventrículos del cerebro, y la zona subgranular, que es la parte del giro dentado del hipocampo. Y el hipocampo es una de las estructuras fundamentales para la memoria. Muchas de las células que recién nacen en ese momento pueden morir poco después de haber nacido, pero hay cierta cantidad de ellas que se vuelve funcional dentro de lo que son los circuitos del tejido circundante. La neurogénesis en adultos está actualmente siendo muy estudiada, es decir, todavía falta mucho por avanzar. La primera evidencia de neurogénesis en mamíferos adultos en la corteza cerebral se presentó por Altman en 1962. Fíjate que ya tenía mucho tiempo de haber hablado de eso. Sin embargo, eso fue ignorado hasta la década de los 80 por la comunidad científica, en donde se volvieron como a reeditar estos estudios y empezaron a hablar de la neurogénesis nuevamente. Y es alrededor del 2000 en donde Kaplan demuestra nuevamente que existe la neurogénesis en mamíferos adultos, en ratas, y por otro lado también se demostró que existe neurogénesis en aves, en aves. Y eso como que trajo mayor interés en el mundo científico.
Y luego, posteriormente, hubo otros estudios en 1990 que pusieron la investigación en la neurogénesis en adultos en la mira de la comunidad científica, y se demostró entonces que existe neurogénesis en lo que es el hipocampo, que es la estructura que les había hablado, que es fundamental para la memoria. Ahora, el otro concepto básico es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la propiedad que tiene el cerebro que permite cambiar su propia estructura. En el 2000, el Premio Nobel de Fisiología y Medicina fue otorgado por demostrar que mientras el aprendizaje está ocurriendo, las conexiones entre las neuronas aumentan. El científico detrás de eso, de ese descubrimiento, es Kandel, y que también demostró que el aprendizaje puede encender genes que cambian la estructura cerebral. Muchísimos cientos de estudios siguieron después demostrando que la actividad mental no es solo el producto del cerebro, sino que es también su escultor. Y eso es fundamental. Es decir, no es solamente que el cerebro hace que uno piense, sino que los mismos pensamientos van modificando el cerebro. Ahora, ¿cómo funciona la neuroplasticidad? El cerebro está compuesto por 100 mil millones de neuronas. Los primeros investigadores creían que la neurogénesis se detenía después del nacimiento, pero hoy en día ya se sabe que el cerebro tiene la capacidad de reorganizar sus rutas neuronales y crear nuevas conexiones, e incluso crear nuevas neuronas, como en el hipocampo que lo habíamos mencionado. Por supuesto que en los primeros años de vida el crecimiento neuronal es muy rápido. Digamos que al nacer cada neurona de la corteza tiene unas 2.500 sinapsis. Ya a los 3 años este número aumenta a 10.000 sinapsis, y por eso es que los niños aprenden muchísimas funciones muy rápido, es decir, van cambiando muy rápidamente. Y claro, en el adulto tienen más o menos la mitad. Sin embargo, siguen manteniendo lo que son los principios básicos, es decir, siguen manteniendo la neurogénesis y siguen manteniendo la neuroplasticidad, que es lo que hace que cambie constantemente las conexiones neuronales que uno va creando en su cerebro. ¿Y qué es la sinapsis, un poco para que nuestro público pueda entender un poco más sobre esto? Las sinapsis son las conexiones que se dan entre las neuronas, es decir, es actividad eléctrica que se da entre 2 o más neuronas. Ok, mencionaste al principio algo llamado la ley del úsalo o piérdelo. Explícanos un poquito sobre eso. ¿Qué es lo que implica? Que las neuronas que se utilizan con mayor frecuencia desarrollan conexiones más fuertes, y las que nunca o rara vez se utilizan eventualmente pierden la conexión, es decir, se van desconectando, digamos. Eso es lo que es el úsalo o piérdelo. Por eso es que uno intenta siempre como promover que la persona se mantenga activa en aquellas funciones que requieren para su vida cotidiana, digamos. Es decir, que el ejercicio continuo es importante para que el cerebro se mantenga activo. Pero una cosa, Katherine, para entenderlo un poquito mejor, vamos a suponer que sabes que todas las personas tenemos como diferentes inteligencias o tenemos más facilidades para unas cosas que para otras. Es decir, por ejemplo, hay personas que son más artísticas, otras que para los idiomas tienen una agilidad maravillosa, otras para los números, y así sucesivamente. Cuando alguien, por ejemplo, no ha tenido la facilidad para los números, para el idioma o cualquiera de las actividades que pudieran existir, y bueno, por supuesto, entonces como le es complicado, pues no accede mucho a él, no lo intenta mucho, lo va dejando así porque sabe que no es su cualidad más fuerte. ¿Qué pudiéramos hacer? Porque me imagino que con lo que estás diciendo el cerebro entonces ha ido perdiendo esa conexión, ¿es lo que te puedo entender? Ok, fíjate, efectivamente la gente tiene distintas habilidades. Hay personas que les es más fácil unas cosas que otras, y eso es normal. Sin embargo, eso no significa que aun cuando uno tenga una habilidad no pueda desarrollar otra. Es decir, la neuroplasticidad hace que si uno entrena ciertas funciones, pues uno puede alcanzar esa función en un estándar bastante razonable. Digamos, quizás no seas el más talentoso de todos, pero vas a poder hacerlo. Y eso es una de las cosas que uno tiene que tomar en cuenta. Uno puede modificar su cerebro con entrenamiento.
De la misma manera que uno puede además dejar de usarlo con entrenamiento. Si uno dice, esto no lo puedo hacer, y no lo puedo hacer, y no lo intenta, esas conexiones neuronales se van debilitando y evidentemente no lo va a hacer. Que es allí donde entra el tema de la omnipresencia del no aprendizaje. Sí, exactamente. Es decir, en cualquier situación donde la función cerebral se pierde o se disminuye por lesión o por no uso, una persona normalmente intenta vías de compensar o sobreponer el déficit. De alguna manera, si uno no puede usar el brazo derecho, pues uno empieza a usar el brazo izquierdo, ¿sí? Ahora, si existe una lesión que hace que uno no pueda usar el brazo derecho y tenga que usar el brazo izquierdo, y encima uno se entrena a no usarlo, pues esa función eventualmente se va a perder. ¿Qué es lo que estábamos hablando? Es decir, si uno no lo usa, lo va a perder. Y uno puede entrenarse a no aprender algo, al no uso. Y por eso es que es importante estos conceptos como para que uno pueda mantenerse activo, es decir, manteniendo el uso de las funciones cognitivas adecuadamente. O sea que cuando tú hablas del no aprendizaje, viene dado por una decisión propia, no por una cualidad de nuestro cerebro. O sea, es que somos nosotros los que estamos eligiendo no aprender. Claro, es que es una decisión voluntaria. Es decir, no es que el cerebro es un ente aparte de nosotros. El cerebro es parte de nosotros, es donde se controlan las funciones, todas las funciones. Y por supuesto que el control voluntario también pasa por el cerebro. Es decir, que uno decide o no decide hacer algo y eso activa o no activa el cerebro. Por eso realmente el cerebro es un órgano maravilloso, que es tremendamente plástico, que no se modifica solamente por las experiencias externas, que efectivamente se modifica, pero es que además una misma experiencia externa, uno la puede percibir de una manera distinta a otra persona y uno crea conexiones neuronales distintas a la otra persona. Por eso es que es individual. Cada persona es un mundo, es un cerebro distinto y se forman conexiones distintas. Y en ese caso, Katherine, porque tú sabes que al cerebro le gusta ahorrar energía y entonces cualquier cosa que sea rutinaria, pues bueno, es perfecta para él. En ese caso, entendiendo nosotros que eso ocurre, que eso es una respuesta natural de nuestro cerebro, ¿cuáles serían allí, pues digamos, como los pensamientos que nosotros deberíamos tener respecto a eso para contrarrestarlo y disponernos al aprendizaje? A ver, efectivamente el cerebro una vez que se acostumbra a hacer una actividad lo hace rutinario y pasa a través de otros circuitos neuronales. Si uno quiere ejercitar el aprendizaje, uno tiene que estar primero buscando cosas nuevas. Por eso es que uno recomienda las experiencias nuevas, porque toda experiencia nueva fuerza, digamos, al cerebro a mantenerse concentrado y atento en eso. Entonces lo recomendable, por supuesto, es que podamos incursionar en cosas nuevas, en cosas que no nos son normales en nuestro día a día y de esa manera, pues bueno, vamos como permitiendo que nuestro cerebro aproveche esas propiedades de la neurogénesis y la neuroplasticidad, ¿sí? Uh-huh. Y eso tiene que ver un poco también, o ayuda, contribuye con el desarrollo del cerebro cuando estamos pequeños, cuando somos adolescentes, o es más aplicable para cuando somos adultos y entramos en la vejez. Lo que pasa es que, claro, cuando uno es niño, para los niños todo es un aprendizaje. Desde aprender a caminar, aprender a hablar, e incluso después cuando vas al colegio, todo lo que es el aprendizaje de la lectoescritura. Por eso es que la conexión neuronal es muchísimo mayor en esa edad, porque necesitan aprender una cantidad de funciones que en los adultos ya están aprendidos. Es decir, ya uno sabe cómo caminar, ya uno sabe cómo leer, escribir, sacar cuentas, etc. Para los niños, ¿no? Ellos están expuestos entonces a un mundo de experiencias nuevas. Y Katherine, los factores neurotróficos, ¿nos pudieras explicar en principio qué es neurotrófico y un poco, bueno, cuáles son esos factores y en qué contribuyen? Los factores neurotróficos son una familia de proteínas que favorece la supervivencia de las neuronas.
Es decir, son sustancias, son un tipo de proteínas que se vierten en el torrente sanguíneo y que son capaces de unirse a los receptores de determinadas células para estimular su supervivencia, el crecimiento o la diferenciación de esas células. Existen varios factores neurotróficos. Uno es el factor neurotrófico derivado de la glía. La glía es un tipo de célula que está en el cerebro, que de hecho es la más común del cerebro, que antes se pensaba que era como el soporte de las neuronas, digamos, el relleno del cerebro, pero que hoy se sabe que, que funciona como digamos que están en comunicación constante con otras células gliales y que además están en comunicación con las mismas neuronas y ayudan a hacer como un factor de neuroprotección de las neuronas, las ayudan a recablear el cerebro, a remodificar un poco las conexiones neuronales. Los factores neurotróficos entonces lo que hacen es promover la neuroprotección, es decir, protegen lo que son las neuronas. Háblanos un poquito de los principios del cambio en la neuroplasticidad. Ok, fíjense, existen como varios conceptos que yo quisiera tocar. Uno de ellos es, evidentemente, la neuroestimulación. Casi todas las intervenciones requieren de algún tipo de neuroestimulación de las células cerebrales, bien sea por luz, sonido, electricidad, vibración, movimientos y pensamientos. La neuroestimulación ayuda como a revivir los circuitos dormidos en el cerebro lesionado cuando hay una lesión, pero también ayuda a activar las zonas de un cerebro que está sano, ¿sí? Es decir, en la medida que uno estimula esos circuitos, se conectan más fácilmente. Algunas de las formas de neuroestimulación son externas, es decir, uno puede estimular el cerebro con cosas externas como la luz, el sonido, cosas como el tacto. Eso hay un canal, digamos, una autopista directa a lo que es el cerebro cada vez que uno utiliza ese tipo de estímulos, pero también es modificable desde adentro, modificable desde los pensamientos que uno tiene, modificable desde los ejercicios cognitivos que uno puede hacer, por ejemplo. El otro concepto básico es la neuromodulación, que es otro método interno del cerebro por el cual se contribuye, digamos, al propio proceso de curación cuando existe una lesión y a un proceso de regulación cuando es el cerebro sano. Lo que intenta es como restaurar el balance entre lo que es la excitación y la inhibición de las redes neuronales, ¿sí? Y silencia lo que se llama el cerebro ruidoso, es decir, cuando hay como demasiadas conexiones, como un desorden en las conexiones, que eso normalmente pasa cuando hay una lesión cerebral, es decir, muchas veces no es que se desconectan, sino que se empiezan a conectar de manera poco coordinada y produce como ruido, como un ruido en el cerebro. La neuromodulación intenta volver a regular ese tipo de conexiones. Una de las formas que tiene el cerebro de neuromodulación es el sueño. El sueño reparador es esencial para ayudar al cerebro a restaurar la energía para mejorar aún más. De hecho, un descubrimiento más o menos reciente muestra cómo durante el sueño la glía abre canales especiales que permiten a los productos de desecho y a las toxinas, incluyendo las proteínas, por ejemplo, que aumentan en las demencias, a salir por el líquido cefalorraquídeo. Es decir, que permite como limpiar el cerebro de toxinas para que se vuelva a regular adecuadamente. Por eso es que la deprivación del sueño lleva a un cerebro tóxico, lleva a un cerebro que no funciona adecuadamente. La otra forma de neuromodulación es a través del sistema autonómico. Hay dos ramas del sistema autonómico. Está el simpático, que modula las reacciones de pelea o huida, y que mientras está activado la persona no puede aprender e inhibe el crecimiento neuronal. Es decir, el sistema simpático, que está biológicamente creado, digamos, como para proteger al ser humano, es el que se activa en situaciones de estrés
inminente, de peligro inminente, si tu vida está en peligro, se activa el sistema simpático. Y lo que hace es como cerrar la visión, es decir, se crea como una visión de túnel, porque la única opción en ese momento es la que te permita salir de esa situación que es peligrosa. Mientras eso esté encendido, o sea, mientras la situación de estrés y el simpático esté encendido, el cerebro no puede aprender, porque lo único que le interesa es salir corriendo, o sea, es salvaguardar la vida. Y no te puedes sentar a reflexionar entonces si vas a agarrar la lanza y vas a matar al león, si es que te van a comer, o si vas a salir corriendo, cuál sería la mejor opción. Eso no lo permite. Es como una respuesta muy rápida. Ahora, el tema es que si ese sistema está encendido perennemente, bien sea por una situación de estrés crónica a lo largo del tiempo, hace que el cerebro se acostumbre a ver solo una opción. Es decir, se cierra como el abanico de posibilidades de pensar tranquilamente. ¿Qué es lo otro que entonces hace? Digamos que es el cerebro tiene la contrapartida, que es el parasimpático, que es donde baja, o sea, desactiva, apaga el sistema simpático, y entonces te permite pensar con calma, reflexionar, elegir, y es en ese, cuando está encendido el parasimpático, digamos, es que empieza la capacidad de aprender, promueve el crecimiento neuronal incluso, mejora, por supuesto, la calidad de sueño, y eso hace que entonces uno pueda tener lo que se llama pensamiento divergente, es decir, que uno pueda tener varias opciones para solucionar un mismo problema, que a uno se le puedan ocurrir distintas formas de salir de esa situación, ¿sí? Además, mientras está encendido el sistema parasimpático, se enciende como el sistema de enlaces sociales, es decir, uno es en el momento en donde uno está como más presto a estar con otras personas, a compartir con otras personas, y el intercambio social ayuda a calmarnos, a apoyarnos en situaciones, y eso ayuda a regular nuestro propio sistema nervioso, es decir, regula y modula el cerebro. El otro concepto básico es la neurorelajación, es decir, una vez que el sistema de pelea o huida se apaga, es decir, que empieza a funcionar el parasimpático, el cerebro puede acumular y almacenar la energía que sería necesaria para el esfuerzo de la recuperación, si existe una lesión, o para entrenarse en otras habilidades que uno quiera entrenarse, por ejemplo. Y eso es algo que uno tiene que tomar en cuenta, es decir, por ejemplo, para hablar cuando uno habla de la rehabilitación, el saber que uno tiene que estar relajado para poder aprender o reaprender funciones que ha perdido, uno tiene que recomendarle al paciente que haga actividades que promuevan la neurorelajación, que promuevan la modulación adecuada del cerebro. Por ejemplo, cosas como la relajación, la yoga, meditación, todas estas cosas que calman, promueven lo que es la neurorelajación y entonces hacen que el cerebro esté en mejor estado para la siguiente fase, que sería la neurodiferenciación y el aprendizaje. Es decir, todos los ejercicios cognitivos que uno puede hacer con una persona con una lesión cerebral se van a potenciar si el cerebro está en buenas condiciones, si el cerebro está relajado, modulado y estimulado adecuadamente. Y ahí es donde entonces uno empieza a hacer los ejercicios específicos para que reaprendan una función que perdieron, o para potenciar digamos, alguna función que uno quiera potenciar si uno no ha tenido ninguna lesión en particular. Todas esas fases combinadas entonces ayudan a lograr los cambios a través de la neuroplasticidad. Por supuesto, hay algunas personas, digamos que uno no es que tiene que pasar por estas fases ordenadamente. Hay lesiones que producen menos daño y por ejemplo, la neuromodulación no es tan importante, digamos, o no se requiere que pase por esa fase, sino que la neurorelajación es más importante en ese momento, por ejemplo.
pero digamos que tienen que estar todas como conjugadas para que se potencie lo que es la rehabilitación cognitiva en términos de la plasticidad. ¿Y cómo distingue una persona, digamos, en cuál de estas fases debe, digamos, prestar atención para activarla, para permitir que ocurra y que ese aprendizaje se pueda dar? ¿Hay algo que podamos hacer? Bueno, el tema es que no es... Es decir, estas son cosas que deberían estar sucediendo constantemente en el cerebro. Por supuesto, si hay una lesión, hay una fase primero en donde hay que recuperarse de la lesión en particular, es decir, las primeras 6, 7 semanas, el cerebro tiene que como recuperar lo que pueda de la funcionalidad y después empieza como a regularse, a modularse, a la neurorelajación para después entonces agarrar lo que es la rehabilitación o el neuroaprendizaje, ¿sí? Y ahí en la rehabilitación, disculpa, es cuando, por supuesto, tenemos que ir a un profesional. Sí, bueno, el tema es que, fíjate, lo que es la neuroplasticidad ha cambiado un poco el paradigma médico, porque en general el paradigma médico hace que el paciente sea muy pasivo, no recibe la orden del médico, digamos, es decir, te dan la pastilla y eso se supone que te va a ayudar a curar, etc. En la neuroplasticidad, el individuo es el artífice de su propia curación, es decir, si la persona no quiere hacerlo, no lo va a hacer. O sea, el médico no hay forma de que lo pueda obligar, o el profesional no hay forma de que lo pueda obligar. Por supuesto, lo guía. El profesional lo que hace es guiarlo a través de ese proceso. Le explica, por ejemplo, todas estas cosas como para que el paciente tenga conciencia de por qué y para qué se le están mandando a hacer las cosas. Pero realmente es la persona la que tiene que ponerse a hacer todas las actividades. Por mucho que uno le diga, bueno, sí, mire, es importante que duerma bien. Si el paciente pues se desvela porque quiere ver lo que sea, o está con otras cosas y no quiere dormir bien o no puede dormir bien, pues uno no puede llegar y cerrar los ojos, pues. Y Catherine, ¿qué podemos hacer para potenciar estos factores de la neuroplasticidad y la neurogénesis en nosotros? Bueno, lo primero que uno tiene que hacer es estar consciente de ellos, es decir, consciente de las capacidades que tiene el cerebro y de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Mientras uno esté consciente de eso, uno puede utilizar ese tipo de conocimiento a favor de uno. La neuroplasticidad es realmente impresionante, o sea, para mí es impresionante. Se ha utilizado además para casos, por ejemplo, como el dolor crónico, que no es, digamos, una patología que uno pensaría que trabaja o que se puede tratar con neuroplasticidad. Pero utilizando esta misma regla de que las neuronas que se activan juntas se van a conectar juntas y las neuronas que no se activan juntas se van a ir desconectando o debilitando, se ha tratado incluso a pacientes con dolor crónico. Hay un doctor si mal no recuerdo, en California, que abrió una clínica del dolor para tratar pacientes con dolores crónicos que son inmanejables por otros especialistas, es decir, que ya han pasado por todas las opciones médicas que se ofrecen y digamos que la última esperanza es la neuroplasticidad. Y este doctor ha hecho cosas realmente fascinantes e impresionantes. Él comenzó a trabajar con dolor crónico para tratarse su propio dolor crónico. Y él, digamos que en todo el estudio que hizo de cómo funciona el cerebro y cómo analiza el cerebro el dolor, se dio cuenta que las mismas conexiones que se usan para procesar el dolor también son usadas para procesar imágenes o sensaciones bueno, básicamente imágenes y sensaciones y percepciones del cerebro. Digamos que la percepción del dolor es fundamentalmente cerebral, es decir, es el cerebro que manda la señal
que te dice que hay una lesión en una zona del cuerpo que puede ser potencialmente peligrosa. Esa es la función del dolor. Y por supuesto, mientras más intenso el dolor, más te alerta de que hay algo que está mal. Pero de la misma manera que lo activa, también lo apaga. Es decir, si uno, por ejemplo, se dobla el tobillo, uno siente el dolor, pero en el momento en que uno inmoviliza el pie, deja de sentirlo. Deja de sentir el dolor porque ya no está haciendo lo que puede potenciar el daño en ese órgano. Lo mismo pasa en cualquier dolor. Pero ¿qué es lo que pasa con el dolor crónico? Que es como un caso en donde la plasticidad se volvió loca. Es decir, no se trata, por distintas razones, no logran controlar la sensación de dolor, y como se activan constantemente ese grupo de neuronas, se van expandiendo las neuronas adyacentes, y si bien en un dolor agudo solo el 5% de las neuronas de esta área están dedicadas a procesar ese dolor, en dolor crónico hay de un 15 a un 25% de las neuronas de esa área destinadas a procesar ese dolor. Y por eso es que el dolor crónico se expande justamente por la ley de que lo que se conecta juntos se va a activar juntos, se va expandiendo, y hace que entonces pues uno sienta el dolor constantemente. Este doctor estudió exhaustivamente todo lo que es la neuroplasticidad y las zonas cerebrales que se activan con respecto al dolor, y como les dije, se dio cuenta que esas mismas zonas cerebrales se utilizan para procesar otros estímulos. Y él entonces utilizó digamos que otra de las cualidades del cerebro, que es que el mismo grupo de neuronas no pueden procesar dos estímulos al mismo tiempo. O estás pendiente del dolor, o estás procesando el dolor, o estás procesando otro estímulo, pero no puedes procesar los dos al mismo tiempo. Entonces, él, como se dio cuenta que parte de las zonas cerebrales que procesan el dolor también se usa para procesar estímulos visuales, él empezó con visualizaciones. Cada vez que sentía el dolor, entonces él visualizaba, en particular, si mal no recuerdo, visualizaba como el mapa del cerebro que él había hecho y cómo se iban encogiendo la activación de las zonas hasta llegar a la zona que normalmente procesa el dolor. Pero uno puede elegir, en teoría, cualquier cosa, es decir, es simplemente como forzar a ese grupo de neuronas a no procesar el dolor y procesar otros estímulos que procesa esa zona. Y de esa manera se van reduciendo. Por supuesto, como ven y como dije antes, eso es un proceso que implica muchísima constancia e implicación del paciente. Es decir, eso no es posible hacerlo a través de una pastilla. Eso eres tú, que cada vez que sientes el dolor, tienes que forzarte entonces a procesar ese estímulo, por ejemplo, a visualizar una cosa distinta. Lo mismo pasa con cualquier cosa. Es decir, uno tiene que estar consciente que para ver los resultados con respecto a lo que es la neuroplasticidad, tanto en cerebros comprometidos con alguna lesión como en cerebros sanos, es la implicación de uno, es la constancia que uno le pueda poner, la dedicación que uno le pueda poner, porque en la medida que se acostumbra a hacer ese tipo de actividad, o sea, que se lo hace repetida, las neuronas se van activando constantemente y eso hace que se creen conexiones pues más potentes. ¿Sí? Ok, sí, entonces estoy entendiendo. Entonces, lo primero, por supuesto, mi decisión de lo voy a hacer. O sea, si puedo, lo voy a hacer y yo voy a conseguir el resultado. Lo segundo es, de alguna manera entiendo como una determinación. O sea, yo voy a poner aquí a funcionar mi cerebro a que haga específicamente esto. O sea, y lo imagino que en otra conferencia por allí, por cierto, lo llaman pretender ser o pretender hacer. O sea, es muy, muy interesante porque tiene que ver, lo llaman de otra manera, pero tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Y por supuesto esta visualización, o sea, lo imagino en mi mente. Y que me imagino lo que estabas explicando. Imagino alguna área de mi cuerpo que se está pues reconectando, que está mejorando, que está funcionando bien, como lo hacía antes. ¿Estoy bien? ¿Estoy entendiendo bien? A ver, más o menos. Es decir, no es que uno solamente por visualizar la mejoría va a pasar. Porque fíjate que lo que él hizo fue estudiar muy bien cuáles son las zonas cerebrales que procesan el dolor. Esas zonas cerebrales se dio cuenta que también procesan otro tipo de estímulos.
y utiliza ese tipo de estímulos para obligar a esas zonas cerebrales a que procesen ese estímulo y no el dolor. Es decir, como a desplazar un poco el análisis del dolor y a focalizarlo en ese análisis. Es decir, no es solamente que uno tiene que verse o visualizarse mejor, sino que tiene que saber qué tipo de ejercicios puedes hacer en distintas cosas. Él utilizó esto en dolor crónico, pero de la misma manera uno entrena a pacientes en lenguaje, por ejemplo, si perdieron el lenguaje, pero uno tiene que saber cuáles son las zonas cerebrales que están afectadas y qué cosas puedes hacer para estimular esas zonas cerebrales, ¿sí? ¿Y qué recomendaciones entonces nos pudieras dejar antes de terminar esta conferencia para que pues, nuestro público pueda considerarlo, tenerlo en cuenta e implementarlo en su día a día? Bueno, yo recordaría lo que ya se dijo, es decir, tomando en cuenta todo lo que se ha dicho en la neuroplasticidad, una de las primeras cosas que uno tiene que tomar en cuenta es la ley del úsalo o piérdelo, y eso es fundamental. Entonces uno tiene que entrenar al cerebro. Es decir, en vez de usar ayudas externas, uno debe forzar al cerebro a entrenarlo. Últimamente, pues con el tema del celular, de las calculadoras, etcétera, pues uno deja de usar el cerebro para esas actividades. Y eso deja de conectar esas zonas, ¿sí? Entonces, aprenderse los números de teléfono, hacer las cuentas mentales, aun cuando uno después las verifique porque uno sepa que no es su fuerte, pero digamos, poner al cerebro a pensar en cada una de las actividades que se hacen, hace que esas zonas cerebrales se activen. De la misma manera que si uno va al mercado, por ejemplo, uno puede llevar la lista para no olvidarse, pero uno tiene que tratar desde al comienzo, digamos, intentar recordar qué es lo que uno tiene que comprar. Y la lista lo único que hace es verificar que uno se acordó. Y en dado caso, pues evidentemente recordarle a uno que hay una cosa que le faltó, pero que uno haga el esfuerzo mental de hacerlo. Y por supuesto en la misma línea de utilizar el cerebro, todo lo que son los ejercicios mentales y los juegos mentales funcionan, es decir, todo lo que son rompecabezas, sopa de letras, sudokus, etcétera, pues ayudan al cerebro a, digamos, conectar las zonas cerebrales que implican la realización de esos juegos. Por ejemplo, el sudoku es muy bueno para la parte de concentración y razonamiento. Entonces, activa lóbulo frontal. Los rompecabezas tienen que ver con lo que es la organización visoperceptiva y toda la parte posterior del cerebro. Entonces, todas esas actividades potencian las conexiones neuronales de esas áreas. Se sabe, por ejemplo, que en envejecimiento normal, uno de los ejercicios que mejor preservan la función cognitiva general son ejercicios de razonamiento y lógica. Juegos como las rejillas lógicas, incluso el mismo sudoku, o plantearle problemas y que lo tengan que resolver. Ese tipo de actividades preservan en general todo lo que es el funcionamiento cognitivo. Y después, por supuesto, hay que seguir recordando todo lo que hemos hablado. Lo que es la nutrición es fundamental para potenciar, por ejemplo, el crecimiento neuronal, los factores neurotróficos, es decir, mientras uno mejor se alimenta en términos de vegetales y frutas, los alimentos ricos en omega 3, etcétera, protegen el cerebro y las conexiones neuronales y eso hace que el cerebro funcione mejor. Lo que hablamos del sueño, un sueño reparador es importante y hay gente que no le presta atención, que para ellos es normal dormir 4 horas y eso es algo que uno tiene que tratar de evitar, porque además durante el sueño se producen los mecanismos que pasan de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo y eso se alcanza solamente teniendo un sueño profundo, es decir, un ciclo de sueño adecuado. Y hay que prestarle atención a eso por la misma razón que ya hablamos, que se van a eliminar las neurotoxinas y eso hace que el funcionamiento del cerebro mejore. El ejercicio físico, en particular lo que son las caminatas vigorosas o los ejercicios aeróbicos, contribuyen al crecimiento neuronal, es decir, ayudan a potenciar los factores neurotróficos y ayudan al crecimiento neuronal, independientemente de la edad.
Y eso es algo que todo el mundo puede hacer, porque no necesitas nada, simplemente un buen par de zapatos y salir con la intención de hacer ejercicio. No solamente a ir al mercado caminando, sino que tienes que tener la intención de hacer ejercicio. Y por supuesto, todo lo que son aprendizajes nuevos, experiencias nuevas y diferentes, hacen que el cerebro se active en aprender ese tipo de situaciones. Entonces, todo lo que son las experiencias nuevas, aprender lenguajes nuevos, viajar, conocer gente nueva, aprender cosas que a uno le parece que quizá uno no estaba interesado en un primer momento, pero si uno, por ejemplo, está recién jubilado, intentar, así sean cosas que para uno es descabellado, ese tipo de cosas es importante. Porque te enfrentas a aprender algo y fuerzas entonces al cerebro a concentrarse en esa actividad, a utilizar neuronas que normalmente no se utilizaban y a reconectar las zonas cerebrales que, por ejemplo, se han dejado de usar. La actividad social es fundamental, el compartir con otros, por todo lo que implica la neuromodulación, es decir, eso también calma y eso potencia todos los beneficios de la neuroplasticidad y, bueno, por supuesto, el buen humor, porque además el buen humor, si uno se acostumbra a ver las cosas de buena manera, digamos, se refuerzan los circuitos que hacen que uno vea las cosas de buena manera. Y eso también baja el nivel de estrés y modula el cerebro y potencias todos los beneficios que puede traer la neuroplasticidad. Wow, qué bien. O sea, el tema del buen humor, ahora que lo mencionas, pues bueno, fíjate, es muy fácil de considerar. O sea, es algo que nosotros podemos, pues viendo un buen programa en la televisión, saliendo a ver algún espectáculo que tenga que ver con comedia, o nosotros mismos, por supuesto, como bien dijiste, considerando y tomando las cosas un poco, pues con un poco más, tomando las cosas un poco menos en serio o con menos molestia y con más ánimo y con más gusto. Uh-huh. Ok, Catherine, hemos pues llegado aquí al tiempo, ya al límite, y te doy muchísimas las gracias por habernos acompañado y habernos compartido toda esta información. Si quieres despedirte. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y espero que les sea de utilidad. O sea, realmente para mí lo más importante es que se vayan con la sensación de que uno puede y tiene las capacidades en uno para cambiar la forma en que está funcionando el cerebro de uno. Constantemente el cerebro está reinventándose, constantemente. Bien sea por cosas externas o por cosas de uno. Así que hay que aprovechar eso. Así es, así que amigos, consideren al menos una de las cosas de las que comentó Catherine, implementenlas en su día a día y con ese pequeño paso, con ese pequeño cambio van a ver resultados poderosos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, los espero en la próxima conferencia y que tengan un excelente día.